¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nosotros muy bien. Vamos a empezar un episodio más aquí en Postmonautas y hoy andamos vestidos de fútbol americano porque ya la siguiente semana empieza la temporada, uno que es fanático a este deporte. Y bueno, hoy vamos a hablar de precisamente aficiones o nuestro ritmo de vida o muchas cosas que compiten con nuestro seguir a Cristo, es decir, lo que implica seguir a Cristo en la era digital. ¿Será más fácil o será mucho más difícil que antes? O ves, no sé, por ejemplo, en la época de tus papás, tus abuelos, o ya si te vas más atrás, principios de siglo pasado, de los 1800, ¿será más fácil esa gente que tuvo que vivir esa época seguir a Cristo y ahora es más difícil? ¿Cómo ves este asunto? Está complicado. Siento que cada etapa, cada tiempo ha tenido sus complicaciones, sí, ¿no? En otros años han habido guerras, cuestiones políticas, de la sociedad. Afortunadamente, en este lugar donde estamos, no hay persecución, por ejemplo, ¿no? Tenemos la libertad de culto y podemos hacer... adorar a Dios con total libertad, no hay tanto problema en eso, pero hay otros lugares, países en los cuales sí está complicado, ¿no? Te tienes que esconder. Y creo que esa ventaja de que sea un poco más libre, a veces no lo valoramos, ¿no? Siento que a veces no lo valoramos y hoy en día hay muchas distracciones, los cuales nos alejan del tiempo, ¿no? Que pasamos con Dios. Entonces, creo que sí, hoy en día seguir a Cristo se ha vuelto un poco complicado. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos hecho complicado, porque no le dedicamos el verdadero tiempo y que, como mencionamos, tenemos muchos distractores y estamos en esta etapa, Adrián, de vivir la vida a las carreras, ¿no? Sí. Siempre, todos los días tenemos algo que hacer. Todos los días estamos haciendo algo, tenemos planes, ya tenemos agendado qué vamos a hacer el siguiente mes. Sí. Entonces, el tiempo que le dedicamos a Dios se hace un poco más pequeño. Y es paradójico porque vivimos muy acelerados, como bien dijiste, en nuestras ocupaciones, pero también a la vez muy distraídos con cuestiones que nos quitan muchísimo el tiempo. Por ejemplo, en esta época de los ismos y muchas ideologías en pleno 2025, redes sociales, Instagram, TikTok, por ejemplo, la cuestión también del estudio de la universidad, pues las presiones quizá familiares que podamos tener, nuestro trabajo, las preocupaciones de qué vamos a vivir, cómo nos vamos a sustentar este mes. Bueno, bombardean diariamente estas cuestiones en nuestra vida y el alimento espiritual, la conexión con el Señor, con Jesucristo que salvó nuestras vidas, ¿cómo está? Pues a veces ahí estancados, ¿no? A ver, y esa es la pregunta, ¿es más difícil o es más fácil? Así es más difícil, es más fácil, no lo sé, o sea, los jóvenes que nos escuchan hoy en día y que probablemente ya pasaron por esa etapa, bueno, recordamos un poquito cómo fue, cómo íbamos a los campamentos, cómo estamos en las actividades de la sociedad y que bueno, eso poco a poco ha ido disminuyendo, quizás porque la cantidad de jóvenes ahorita ya no son muchas, la verdad es que han disminuido mucho, pero... Han cambiado también las cuestiones escolares, es decir, los tiempos de vacaciones, ahora y que ya no... Hablamos en episodios anteriores, Adrián, de que hoy como que buscamos que los hijos estén siempre ocupados, que estén siempre cuestiones extracurriculares de escuela, natación, deportes. Entonces es importante, por supuesto, no es malo esa parte, ¿no? Sin embargo, también inculcarlos, instruirlos en que tienen que pasar tiempo con Dios, que igual a como le dedican tiempo al deporte y a otras actividades, también lo tienen que hacer con las actividades de la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿qué significa? Esa sería la pregunta del día de hoy. ¿Qué significa seguir realmente a Cristo hoy en día? Y bueno, no simplemente es ir a la iglesia y portarse bien, como mencionábamos en episodios anteriores, de que muchos vamos pero no estamos, simplemente asistimos, esperamos a que termine la hora del culto, probablemente en el mensaje no le pones atención, te estás durmiendo, estás con el teléfono. Un cristianismo flaco. Así es, entonces hay que analizar muchísimo cómo está nuestro cristianismo, y es que, Adrián, a veces nosotros mismos nos damos cuenta cómo está nuestra situación. ¿Por qué? Porque sabemos que no leemos, que no oramos, que vamos a la iglesia probablemente de compromiso. Entonces, tú te das cuenta, ¿no? Cómo está tu relación con Dios. Entonces, es complicado. ¿Por qué tu relación con Dios no avanza?
Bueno, hay muchos distractores. Uno de los principales creo que es el teléfono, ¿no? Siempre que escuchamos una notificación que te llega algo, que te etiquetaron en algo, alguna fotografía. De volada, quieres ir a ver. Rápido, suena el teléfono y, o sea, no puede pasar, creo, un momento en el que te llegue un mensaje y que automáticamente no vayas a abrir el teléfono y lo veas, ¿no? Y creo que a veces así pasa pasa lo contrario con Dios. O posteaste algo y quieres ir viendo a ver cómo van los posts. A ver cómo va, ¿no? A ver si sí le hicieron caso, lo ignoraron. Entonces, le pasamos mucho tiempo, ¿no? Creo que las notificaciones en el teléfono son muchas y estamos al pendiente durante todo el día, pero si nos llegara una notificación de Dios, o a veces cuando nos llega, no sé si ustedes tienen la notificación, la aplicación de la Biblia, ¿no? Claro. Y te dice ahí, lee tu Biblia, o yo te recomiendo que leas. Plan de lectura, así ¿no? es, ¿no? ¿Y qué hacemos? Simplemente deslizamos, Para luego, ¿no? ¿no? Ignorar. Entonces, pero si fuera algo de redes sociales, pues sí le hacemos un poquito más de caso. Y como todos sabemos, ¿no? Vivimos en una sociedad hoy hiperconectada. Hace 40 años no se daba esto. ¿Qué más? Hipersexualizada, además. Entonces, esto es algo muy fuerte que se vive diariamente y te despiertas viendo primero tu red social que orando o viendo otra cosa. Y es una forma de vida que nos han creado. Pero seguir a Cristo, como bien dijiste, no simplemente se trata de que, bueno, voy a la iglesia, me esfuerzo y ya, porque puedes ser un asistente, pero no puedes tener una conexión real incluso con Jesús y su evangelio, que nos redime y nos va perfeccionando, nos va transformando a través del Espíritu Santo, si es que eres un creyente. Pero significa seguir, a Cristo hoy en una sociedad posmoderna, significa pues integrar nuestra fe, pero en todas las áreas de la vida. No nada más es como que, bueno, leo un poco cuando tengo tiempo o cuando yo creo y voy a la iglesia. Ya, no. Es, por ejemplo, se refleja en cómo vas a tratar a tus compañeros de clase o del trabajo, o, por ejemplo, también, bueno, cómo manejamos nuestro dinero, que hemos hablado en otros episodios de la temática de finanzas. Ahí es un reflejo de tu relación con Dios y se ve auténticamente si eres un seguidor de Cristo. Así es, y no estamos diciendo que estén mal las redes sociales tampoco, sino la manera en la que lo utilizamos. Hay esta pregunta también de si hoy en día Jesús viera tu perfil, ¿no? Tu historial de qué cosas es lo que has buscado, que has compartido, ¿cómo sería, no? ¿Cómo te verías, no? ¿Qué pensaría Jesús de ti? ¿Y qué pensaríamos nosotros si Jesús también tuviera redes sociales? ¿Cómo sería su perfil, no? Yo creo que obviamente sería para alcanzar a más personas, estaría compartiendo contenido, estaría creando millones de followers. Así es, ¿no? Imagínate estando con las diferentes personas en la calle, tratando de acercarse más. Entonces, creo que tenemos un claro ejemplo de cómo lo haría Jesús hoy en día en esta sociedad, que son tiempos complicados, pero que nos están bombardeando, ¿no? Las diferentes creencias, los pensamientos, las críticas, la cultura de la cancelación, de que si no piensas igual que ellos te van a cancelar. Entonces, son cosas que probablemente Jesús también estaría lidiando con esas cosas hoy en día. Así es, él lidió con las problemáticas de su tiempo. Bueno, antes obviamente en esa época no había redes sociales ni nada, pero sí había mucho paganismo, es decir, las culturas que iban en contra de lo que Dios enseñaba. Y siempre estaba la tentación constante del pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia en el Antiguo Testamento era muy clara y también lógicamente se traspola al Nuevo Testamento, en donde dice que no actuemos conforme a las demás culturas que no conocen a Dios o al mundo, va a decir el Nuevo Testamento, porque hacen prácticas, tienen ideas o tienen dioses falsos, en donde si no estás firme, pues ahí puedes irte, ¿no? Con la corriente cultural. Y también aclarar y ser honestos. Mira, quien diga que es fácil, está mintiendo. O sea, es algo difícil porque a todos nos pasa. Como vivimos en una época que pues ya todo te llega por notificación, cuestión bancaria, avisos de trabajo, cuestiones escolares, todo es conectado. O sea, y en tu navegar dejas un registro también, bueno, ahí te conocen muy bien las empresas, está la publicidad y te vas adentrando cada vez más. Y eso sería un factor que quita mucho tiempo y puede ser un obstáculo. Pero hay
obstáculos reales. Por ejemplo, ¿no? La cultura de la imagen perfecta también que nos vende, ¿no? Que ya que tiene que ver un poco con la vanidad, que siempre ha estado presente en todas las épocas. Sin embargo, hoy quieres verte bien a como lugar y con poco presupuesto, ¿no? Antes quizá decías, los artistas o quien tiene para comprarse buena ropa o esto otro, pero no, ahora se ve en el reflejo en tus redes cómo publicas, y ya dijimos en otros episodios anteriores que esto no es malo, pero ¿qué tanto te está afectando este culto a tu imagen y seguir avanzando con Cristo? O sea, si tu culto a la imagen es mayor, es un ídolo, y pues ahí está un obstáculo grande, ¿no? Entre tantos otros que hay. Creo que la cultura sí está muy apegada a lo de la imagen, ¿no? Sí. En cómo nos vemos. Y creo que eso va igual, ¿no? En los tiempos en los que estamos viviendo, en los cuales tratamos de aparentar otra edad, por ejemplo, un estilo de vida. Entonces, queremos a fuerzas tratar de luchar y poder encajar con tus amigos, con las personas de redes sociales. Entonces, es muchísima vanidad, por ejemplo, y la verdad es que es algo que sucede, ¿no? Y que poco a poco también como que nos está influenciando, ¿no? Nos lleva a tomar decisiones para que nos podamos ver muy bien. Pero pues hay más obstáculos también en esta vida como jóvenes y que nos van alejando un poco más de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de obstáculos para seguir a Cristo, o lo que significa seguir a Cristo hoy, siempre ha estado la lucha, y mucho más hoy que anteriormente, tu verdad contra mi verdad. Es decir, cada quien dice ver el mundo como quiere. Por eso es que hay un dicho muy recurrido que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y con esto definen, hay muchos pensamientos en el mundo, cada cabeza es un mundo, y cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Sin embargo, esta no es la realidad. Y aquí viene un obstáculo, porque para los cristianos, para los jóvenes cristianos, cuando dices que el evangelio es una verdad absoluta que viene de Dios, hay reglas morales, éticas, hay una verdad en la práctica, ahí viene el obstáculo de demás que te dicen: hey, parece que eres intolerante. Entonces eres intolerante y ya hay un pleito, hay un desaguisado, y eso, para no batallar, mejor ya no hablas de Dios, y eso puede ser otro obstáculo para seguir a Cristo hoy. Ese puede ser uno de los obstáculos que también nos toca sobrellevar en nuestro día a día, en cómo tratamos o deberíamos de tratar de defender la verdad que sabemos, y tratar de también predicar esto a las demás personas. Hay más cosas de las cuales vamos a platicar de este tema. Los invitamos para que se queden con nosotros. Seguimos hablando acerca de qué tan difícil es seguir a Dios, a Cristo hoy en día. Estamos hablando de lo que cuesta seguir a Cristo hoy, si anteriormente lo tuvieron más fáciles que hoy los cristianos. Y estamos hablando de los obstáculos que te impiden seguir a Cristo. Hemos hablado de los distractores, de las redes sociales, del culto al yo, la vanidad, de la posible cuestión de si la verdad es absoluta o relativa. Todo esto va formando un cóctel en donde el cristiano va contracorriente. Pero pues a veces nosotros participamos de la cultura, nos dejamos envolver, o simplemente ya no queremos discutir estas cuestiones teológicas, y mejor callado, pues ya no entras en controversia, ¿no? Pero también un factor que nos dificulta seguir a Cristo hoy pueden ser las preguntas difíciles, porque ciertamente hay interrogantes en la Biblia que no son muy claras, temas que nos dejan interrogantes que no son muy claras. Y pues por ahí a lo mejor alguna duda, o si te encuentras a alguien que te cuestiona y tú no sabes cómo o no estás preparado para responder con la verdad, pues puede ser también un desánimo. Y por último, que he visto muy marcado, es la soledad espiritual que viven muchos jóvenes. ¿Qué es esto? Sí saben de Dios, por supuesto, incluso han entregado su vida a Dios, pero viven un cristianismo como que de domingo. Entonces ya cuando empieza la semana, en el trabajo, en los estudios, o donde quiera que se desarrollen, pues pareciera que ya se les olvida. Esto se llama dualismo, es decir, la iglesia, los temas de Dios, la adoración nada más en el templo, pero ya en donde me desarrollo, pues ya ahí no. Entonces viven solos espiritualmente, y al final los gana o los avasalla, o más bien la corriente, pues de todo lo que hemos dicho. Y si se identifican con esto, muchachos, pues pónganse a pensar
¿Por qué no puedo seguir a Cristo como se debe? ¿Por mi propia concupiscencia o también la cultura me ha invadido? El chiste es de que no puedo seguirlo como puede ser hoy. Sí, hay algo ahí que probablemente no te deja, no te deja desarrollarte bien como hijo de Dios, seguirle, trabajar para su gloria. Entonces hay que analizar muy bien, ¿no? ¿Cuál es ese detallito por ahí que está impidiendo nuestra relación verdadera con Dios? Pero, ¿cuál sería la estrategia que tendría Jesús hoy en día? Por supuesto que Jesús también, como mencionamos, tuvo diferentes problemas, tuvo sus complicaciones en su tiempo, ¿no? Lidiar con las personas que no creían en Él. Entonces, hay muchas estrategias y La cuestión instrucciones. social y política que se vivía en ese momento, por ejemplo, ¿no? Así es, y son cosas que no están en nuestro control. Nosotros nos gustaría, ¿sabes qué? Arreglar lo que está pasando en cuestión de política con la sociedad, pero no tenemos nosotros el poder para hacer esto, solo Dios. Entonces, estrategias que pudiéramos hacer y que haría Jesús también en esta sociedad, bueno, nos invita a que tengamos una relación con Él antes que una religión. Porque hoy en día está esa frase, ¿no, Adrián? De que la verdadera religión es ser buena persona, sí, que seas buena persona y con eso ya, ¿no? Así es. Pero, pues en realidad lo que Jesús quiere es que, pues bueno, no vino, ¿no? A fundar, a hacer reglas, sino que nosotros tengamos una verdadera relación con Dios. Esto significa seguir a Cristo y, bueno, no principalmente, pues para hacer cosas cristianas, sino conocerle a Él. Esto es importantísimo. Primero, empezar conociendo quién es Dios, qué fue lo que hizo por nosotros y luego posteriormente seguir avanzando en nuestra vida espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Jesús como hablan con su mejor amigo? A veces esto nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pensamos que orar es algo muy complicado, es diferente, hay que tener cierta relación. No lo sé, y es algo más sencillo, ¿no? Sí, porque hacer esa relación es un poco más fácil y sencillo, simplemente hablar con Él, y creo que desde ahí empezar con esa relación poco a poco, platicando con Dios, es algo fundamental. Porque a la medida que vas agarrando confianza, como cualquier persona que sea importante en tu vida, pues vas fomentando una buena relación. Bueno, así también sucede con Cristo, que es una persona y nos dio su Espíritu Santo para lograr ello, y ya empieza la oración, ya empieza la escritura de la Biblia. Hay más disciplinas que no son simplemente para cumplir reglas, sino que son fruto del Espíritu Santo. Y yo sí quiero mencionar que Jesús es todo amor, por supuesto. Nos entiende, de hecho, sabe de nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestro ritmo acelerado de vida. Todo eso lo entiende, pero no hay ninguna justificante que digamos, pues es que no lo sigo por esto o por lo otro. Jesús, cuando narran los evangelios, que ya tenía bastantes seguidores a causa de la palabra de Dios, pero un día van todos los seguidores tras él, y él sí lanza una consigna, ¿no? Y les dice, se voltea de repente a la multitud y le dice, miren, si no aborreces a padre, madre, hijo, cualquier valiosa que tú tengas, dice, no puedes ser mi discípulo. Y usó palabras fuertes, porque si lo toman literal, pues es ilógico que aborrezcas a tu madre o a tu padre o a tus seres queridos. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba diciendo que si tú tienes una cosa más importante que Él, pues simplemente no podías considerarte un seguidor de Cristo, porque requiere de una relación, requiere de preparación y requiere lógicamente de servicio sacrificial, como Él lo hizo con nosotros, y entonces ya tú vas practicando todo eso. No es tan fácil como decir, sí, no, yo claro que sí creo en Dios y asisto regularmente a la iglesia. Es algo más allá, y es ahí donde para muchos se nos pone difícil. Es difícil porque a veces queremos como jóvenes hacer lo que nosotros queramos, queremos ir para allá con nuestros amigos, queremos viajar, queremos hacer esto. Y recuerdo mucho, Adrián, una imagen que decía,
Dios no nos envió a cumplir nuestros sueños, nos mandó a hacer su voluntad, ¿no? Sí. Entonces, muchos de nosotros queremos hacer, que no está mal, por supuesto. Que a veces ¿no? la voluntad de Dios, en su voluntad, te cumple tus sueños también. Así es, ¿no? Pero lo principal tendría que ser siempre estar alabando y glorificando a Dios, hacer crecer nuestra fe, estar en una comunidad, ¿no? Una comunidad de fe, por supuesto, llegar a la iglesia, trabajar con los jóvenes, dedicarte por completo a Él y, como dice la palabra de Dios, va a cumplir las necesidades de nuestro corazón, todo lo que nosotros queramos, pero lo primero va a ser siempre nuestra relación con Dios. Entonces, vivimos en un mundo difícil con muchas distracciones. ¿Cómo podemos seguir a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación verdadera cuando nadie nos ve, Adrián, ¿no? Porque a veces cuando estamos solos en nuestra intimidad empiezan a pasar muchas cosas en nuestra mente y empieza la hormiguita por ahí a decirnos, oye, ¿y si haces esto? O si te escapas a no sé dónde. Entonces, cuando nadie nos ve es algo ¿Qué difícil. haces? ¿Qué no haces? Y también cuando nos ven, ¿no? Sí. ¿Cuál es el testimonio que nosotros damos? Porque es el típico esa frase, ¿no? Ah, no sabía que eras cristiano, ¿no? Sí. O ¿a poco llegas a la iglesia? Pero pues no parece, se te nota, ¿no? Entonces sí, la verdad es que tenemos un compromiso muy grande y debemos de, por supuesto, dar el ejemplo que somos hijos de Dios y que nos debemos de comportar como tal. Fíjate que eso que dijiste último, que debemos dar el ejemplo como hijos de Dios, Jesús mismo lo hizo, ¿eh? No es que nos encargue algo de que, no, y ahora compórtate bien, y da buen testimonio porque eres cristiano, y yo no lo hice. Jesús mismo trató con todo tipo de personas. Lo criticaron, de hecho, los fariseos en la mesa, ¿no? Le dijeron a sus discípulos, mira, come con pecadores, mira con quién se está juntando, por ejemplo, ¿no? Entonces Jesús tuvo que ver con el pueblo raso, gente que no estaba bien vista, pero él se acercó, no para solapar su conducta, sino para hablarles del evangelio. También trató con el poder romano en su tiempo. Algún discípulo, el celote, fue antes que fuera su discípulo, era un guerrillero. O sea, Jesús trató con mucho tipo de personas y personalidades, pero nunca le dio a cada quien por su lado. O sea, no fue de que contigo, como eres de tal bando, entonces me hago a tu bando. Y no. Él predicó parejo y les dijo, mira, es necesario hacer esto para conocer la verdad, y no se amoldó a ninguna cosa. Eso es lo maravilloso de Jesús. Así también debemos hacer nosotros, y mientras lo hagamos podemos sufrir, pero vamos a salir adelante y vamos a ser discípulos reales. Y Adrián, y que si nosotros hiciéramos lo mismo que hizo Jesús en ese tiempo de lidiar con ese tipo de personas, es complicado. ¿Por qué? Porque en todas las veces, en la mayoría que Jesús habló con esas personas, siempre fue una persona tranquila, supo lidiar con ellas, y que nosotros quizás hoy en día nos enojaríamos demasiado, ¿no? O ¿cómo le hacemos para lidiar con ese tipo de personas que nos están atacando, que quieren meternos estas ideologías, ¿no? Entonces, por supuesto que adoptar el carácter de Cristo es un gran ejemplo, ¿no? En cómo Él en su tiempo lidió con todas estas cosas, con todas estas personas que no estaban de acuerdo, y que, bueno, Él se mantuvo firme. Nada lo hizo cambiar de opinión, ninguna otra... ¿cómo se le dice? Pensamiento, ninguna persona, nadie lo hizo cambiar de eso. De la época. Y pues nosotros como jóvenes es eso, ¿no? Vamos a estar bombardeados por muchas ideologías, muchas cosas, y debemos de mantenernos firmes en cualquier lugar donde estés, en la escuela, en el trabajo, con tus vecinos, y que también podamos reflejar el amor de Cristo hacia otras personas, en tu trabajo, en la escuela. Entonces es importante poder tomarlo en cuenta con tus compañeros de clase, en cómo los tratas. Siempre creo que nosotros como cristianos somos diferentes, ¿no? Siempre hay como que una cosita que se tiene que marcar te hace ser diferente. Eres muy alegre, eres muy extrovertido, eres muy servicial. Entonces hay esa característica, ¿no? Entonces siempre tienen que vernos así, que somos y que reflejamos a Dios. Y mira, en la medida que lo hagamos, así como Jesús ganó muchos seguidores y salvó a multitudes, también se ganó muchas enemistades. Digo, vamos a tener en claro, ¿no? Pero ninguna distracción, ninguna persona, ninguna cosa, ninguna ideología, ni mucha cultura que nos invada
vamos a tener otros pretextos para decir, pues es que por esto no sigo como de Jesús, pero quizás si no tuviera esto, entonces lo sigo. Bueno, vimos que Cristo ya enfrentó muchas situaciones adversas, anticristianas, antes de que se llamara cristianismo en su ministerio, pero como Él predicó la verdad, ganó a muchos, aunque sufriendo con muchos enemigos, pero cumplió su cometido como el que nos encarga ahora de predicar su evangelio, y entonces vamos a poder ser como Jesús y cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Entonces, si te está costando un trabajo, chécate nada más la vida de Jesús, con quién trató, cómo lo trataron, pero cómo triunfó, para que sea inspiración en tu vida y que Dios nos ayude a seguirlo como se debe. Así es, amigos, en nuestra vida nos vamos a equivocar muchísimas veces, nos vamos a caer, pero lo importante es seguir intentándolo y seguir orando por nuestra relación con Dios, que sea verdadera, genuina y que podamos avanzar. Recordar que Dios es el Rey del universo, Él nos eligió, Él nos ama, por más que te sientas solo. Bueno, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que los invitamos para que puedan seguir firmes y que en estos tiempos podamos seguir a Cristo en esta era digital. Nos vemos en el siguiente episodio de Postmonautas.